La revista The Economist, que raramente se equivoca y que leo religiosamente, anuncia, prepárense, que en las próximas semanas va a ocurrir un gran shock económico aquí en los Estados Unidos. Hoy, último día de abril, se puede afirmar que el comercio entre China y Estados Unidos virtualmente ha desaparecido. Bukele estaría un tanto irritado o molesto con el gobierno de Trump. ¿Por qué? Precisamente por los venezolanos. Bukele le había dicho a Marco Rubio, si tú me mandas criminales de otros países, tienes que estar seguro de que sean criminales. No me puedes mandar inmigrantes indocumentados de otros países. No me puedes mandar a un venezolano solo porque no tenía los papeles en regla. Y eso es lo que ha ocurrido. Hola, ¿cómo están? Se nos va terminando el mes de abril. Acabo de ver un partidazo. Barcelona contra Inter. Terminaron 3-3 en el partido de ida. Qué lindo juega el Barça, ¿no? Qué jugadores tan virtuosos tiene, ¿eh? El Barça juega más bonito, pero el Inter es aguerrido. Vamos a lo nuestro. La revista The Economist, que raramente se equivoca y que leo religiosamente, anuncia, prepárense, que en las próximas semanas va a ocurrir un gran shock económico aquí en los Estados Unidos. Al parecer eso ya está empezando a ocurrir, porque hoy se ha reportado que en los primeros 3 meses de este año la economía se contrajo, o sea, no creció, o sea, decreció, como consecuencia de las guerras comerciales que de una manera completamente insensata Trump ha declarado al mundo entero. Unas guerras que, según The Economist, son completamente innecesarias y por tanto estúpidas, idiotas. La consecuencia de esas guerras, de haber aumentado los aranceles de 2 y pico en promedio a 20% en promedio, y eso que ahora están en pausa, en unas semanas los va a subir más todavía, y quizá terminarán en 25% o 30% en promedio. La consecuencia, decía, de esas guerras es que la economía ya empezó a enfriarse. Y The Economist anuncia o previene o alerta de que va a ocurrir un gran shock económico. ¿Por qué va a ocurrir ese shock económico? Voy a tratar de explicarlo. Es muy simple. Porque muchas de las cosas que consumimos aquí en Estados Unidos vienen de la China. Muchas. Más de la que a veces nos imaginamos, ¿no? Mucho más de lo que mm, confirmamos. No siempre compramos algo y vemos, quiero chequear dónde se fabricó, dónde se produjo esto. Entonces, las cosas que compramos aquí, que vienen de la China, vienen en barcos, grandes barcos, contenedores, que traen desde el puerto de Shanghái hasta los puertos de Los Ángeles y Long Beach, miles de toneladas en containers con productos hechos en China para el consumo aquí en Estados Unidos. Esos barcos ya no están zarpando de Shanghái a Los Ángeles ni a Long Beach. Es decir, que las importaciones ya han caído drásticamente. ¿Por qué han caído? Porque a día de hoy, cumplidos 100 días de este segundo gobierno de Trump, los aranceles contra la China son todavía altísimos, brutales, 145%. ¿Qué ocurre entonces? Que los importadores que tienen aquí negocios que venden productos hechos en China, vamos a decir juguetes,
vamos a decir textiles, vamos a decir videojuegos. Esos importadores que hacían sus órdenes, que pagaban por sus pedidos, tenían que esperar entre 30 y 40 días. Una vez que la orden de compra era emitida y el pago era efectuado, esos productos que venían de China tardaban por vía marítima alrededor de un mes o poco más de un mes, digamos 30, 40 días en llegar a California, ¿no? A los puertos de Los Ángeles y de Long Beach. Y desde ahí ya se distribuían a distintos puntos aquí en el país, a distintas jugueterías, a distintas tiendas de ropa, a distintas tiendas de electrónicos, de videojuegos, de consolas. Muy bien. Esas importaciones, esas órdenes ya no están ocurriendo. No es que están ocurriendo y el importador local aquí está pagando el arancel hostil de 145%. No. El arancel es tan alto que el empresario aquí decide no seguir comprando esos productos chinos, porque le costaba 100, lo que le costaba 100 ahora le va a costar 245. Entonces el empresario local, el importador, dice, no, no me conviene. Si traigo ese juguete que antes me costaba 100 y ahora me va a costar 245, no lo voy a poder vender porque va a estar muy caro. Nadie lo va a comprar a ese precio. Entonces, el importador decide no pagar el arancel y no hacer la compra. Por lo tanto, el juguete se queda allá, en China, y nadie lo compra. Y si muchos juguetes se producen y se quedan allá, es de suponer que van a dejar de producirse, porque nadie produce a pérdida. Si se producían allá era porque tenían la expectativa de que acá los comprasen. Pero si acá dejan de comprarlos, allá van a dejar de producirlos. Con lo cual el perjuicio es para ambos países, para quienes producían esos juguetes o esos textiles o esos videojuegos en China y para quienes los compraban aquí para luego venderlos al consumidor estadounidense. Un ejemplo. En apenas 2 semanas, en este mes de abril, el volumen de productos importados de la China ha caído 45% y después 40%. En otras palabras, hoy, último día de abril, se puede afirmar que el comercio entre China y Estados Unidos virtualmente ha desaparecido. Los aranceles son tan desmesurados, tan elevados, que hacen inviable el comercio entre China y Estados Unidos. Los importadores locales, los empresarios aquí, ya no quieren seguir comprando productos chinos porque asumen que no los van a poder vender. Voy a poner un ejemplo bien interesante. El dueño de una cadena de jugueterías. Este señor explica a la revista que él solía comprar el juego Monopolio hecho en China y venderlo en sus jugueterías a $20 cada tablero de Monopolio. Ahora, dice el señor, si yo encargo 1000 monopolios desde China, me van a costar 145% más, ¿correcto? De manera que él, para recuperar el precio de los aranceles, que es una suerte de impuesto que el gobierno de Trump le ha clavado a él por vender cosas hechas en China, él ese juego de monopolio ya no lo podría vender en 20, sino en 45 o en $50. ¿Me dejo entender? Y entonces él dice, si este juego de monopolio lo vendía en 20, la gente me lo va a comprar en 45. Y él concluye que no. Y como él no quiere perder,
prefiere no seguir comprando monopolios de China. Pero tampoco tiene él la posibilidad de fabricar monopolios acá, que es lo que quisiera Trump. El argumento de Trump es: no compres el monopolio chino, fabrica un monopolio acá. Él calcula que si montara una factoría para producir los juegos acá, serían todavía más caros, de manera que el monopolio hecho en Estados Unidos no costaría 45, sino quizá costaría 60, ¿no? Por eso es que la guerra comercial, según The Economist, es tan estúpida, porque perjudica a todos, a todas las partes en el intercambio. A los chinos, que hacían el monopolio baratito, a nosotros los estadounidenses, que lo comprábamos a buen precio, $20 por monopolio, con lo cual ya nadie va a traer monopolios de China porque son tan caros por el arancel. Y por tanto, no va a haber monopolios para comprar aquí. ¿Quién gana? Trump asume que el volumen de los productos, los bienes, las mercancías importadas no va a declinar. Cuando él y sus geniecillos dicen: vamos a ganar billones de dólares con los aranceles, vamos a ganar hasta trillones de dólares con los aranceles, él cree que las cosas importadas van a seguir llegando al ritmo anterior a la guerra comercial. Pero se equivoca, porque muchos empresarios importadores locales en Estados Unidos no van a seguir comprando los productos hechos en China. Por lo tanto, no van a pagar los aranceles que Trump calcula que va a recaudar. Por lo tanto, no se fabrica el monopolio en China porque no se compra el monopolio aquí, porque nadie lo compraría aquí finalmente. Se rompe por completo la cadena. Y como no llega el monopolio, encarecido por los aranceles, Trump no cobra su arancel de 145%. Daño para todos. Por eso The Economist dice: lo peor está por venir, prepárense que en unas semanas habrá un shock económico, sobre todo cuando Trump anuncie que ha terminado la pausa de la guerra comercial y que estos serán los nuevos aranceles. A buen seguro, con toda probabilidad, esos nuevos aranceles no serán inferiores a los que ya hay ahora, que en promedio, como dije, son de 20%. Ese promedio va a subir a 25 o a 30%. Trump seguramente impondrá unos aranceles elevados a tales o cuales países, quizá hará excepciones con otros países a los que rebajará un tanto los aranceles, pero lo importante es el promedio. El promedio, que antes de Trump era 2 y pico por ciento y que ahora es 20%, es una barbaridad. Significa que en promedio ha subido 10 veces los aranceles contra todo el mundo, ¿verdad? Y si luego sube de 20% en promedio a 25 o a 30%, eso va a perjudicar inmensamente las relaciones comerciales de Estados Unidos con todo el mundo y por consiguiente va a perjudicar enormemente a los consumidores de Estados Unidos, que vivimos aquí, que estamos acostumbrados a comprar un montón de cosas sin reparar en, sin cerciorarnos de que esas cosas se han hecho en China. No solo en China. Mucha ropa viene del sudeste asiático, ¿no es cierto? De Tailandia, de Malasia, de Vietnam, de Indonesia. Y juiciosamente Apple ya había mudado a Vietnam su producción de relojes y de iPads. Cuando usted compra un iPad aquí, una tableta electrónica, esa tableta no se ha hecho en China, se hace en Vietnam. Entonces ahora el jefe de Apple está tratando de mudar toda su operación, incluyendo los iPhones, producto más vendido, de China a Vietnam, pero no sé si lo podrá hacer en tan corto plazo. Así las cosas, el panorama económico se presenta sombrío. Se va terminando abril. Yo calculo que antes de finales de mayo Trump anunciará sus nuevos aranceles. De nuevo habrá un cimbronazo, un terremoto,
un sacudón y seguramente las bolsas volverán a caer. Y me temo que Trump quedará atado, ¿no?, a la guerra comercial, al menos por un tiempo, ¿no? Él quiere demostrarle al mundo que es un genio, que los aranceles traen mucha riqueza, que los aranceles van a estimular la creación de fábricas, de empresas, de empleos y por tanto de riqueza aquí en Estados Unidos, pero no parece entrar en razón cuando le dicen, ocurre que muchas de las cosas que compramos afuera no se pueden hacer acá, y desde luego no al precio tan barato como las compramos afuera. Esto es algo que no parece entender, ¿no? Por último, y aquí voy terminando, he leído en un largo reportaje en el New York Times que el presidente salvadoreño Bukele, que dice que es un dictador muy cool, él dice que es el dictador más cool del mundo. A mí me resulta un tipo muy desagradable, que no me inspira ninguna confianza y ningún respeto porque es un autócrata y es un hombre abusivo que se ensaña con los más débiles, por ejemplo, con los venezolanos inocentes que tiene presos en sus cárceles. Un horror. Bukele estaría un tanto irritado o molesto con el gobierno de Trump. ¿Por qué? Precisamente por los venezolanos. Bukele le había dicho a Marco Rubio, si tú me mandas criminales de otros países, tienes que estar seguro de que sean criminales. No me puedes mandar inmigrantes indocumentados de otros países. No me puedes mandar a un venezolano solo porque no tenía los papeles en regla. Y eso es lo que ha ocurrido. El gobierno de Trump le mandó por lo menos a 238 venezolanos que no son criminales del Tren de Aragua. Los arrestaron y los deportaron a El Salvador solamente porque no tenían los papeles en regla. Y Bukele le había dicho a Rubio, no me mandes inmigrantes indocumentados. Y eso es exactamente lo que le hicieron. Y ahora están presos en El Salvador. Y Bukele, que es abusivo, pero que no es tonto, tiene que comprender que él está incurriendo en un grave delito, porque ha metido en prisiones feroces en su país a 238 individuos de origen venezolano sin que hayan cometido un crimen en El Salvador, sin que hayan cometido un crimen en Estados Unidos, solo porque no tenían los papeles en regla y porque tenían unos tatuajes más o menos sospechosos para los cancerberos de Trump, y sin que hayan sido juzgados y sentenciados, sin que hayan tenido derecho a un debido proceso. Entonces Bukele está jugando con fuego y se puede quemar más adelante. Él seguramente ahora se cree inmortal, pero ya lo veremos más adelante. Bukele está siendo cómplice de una gravísima violación a los derechos humanos de esos 238 venezolanos que no son criminales, que no han sido juzgados, que no han pasado por una corte, por un tribunal, y que han sido despachados a El Salvador y encarcelados en ese país solo porque eran inmigrantes indocumentados y porque tenían un tatuaje. Así están las cosas entonces, y habrá que esperar con serenidad y con aplomo lo que venga. Lo que vendrá, dice The Economist, es un gran shock en la economía. Y yo sospecho que The Economist tiene razón y que una vez más el presidente Trump se va a equivocar profundamente. Lo veremos pronto. Seguimos.